5 minutos han pasado ya de las 7 de la mañana y nosotros nos preparamos para hacer 3 horas de radio y compartir junto con ustedes la Resistencia Matinal de Brillas, primera edición con equipo completo. Y hoy vamos a empezar el programa de una manera, pero completamente distinta. Es muy raro que nosotros empecemos el programa con una entrevista, pero evidentemente ayer algunas de las noticias que se fueron dando fueron generando muchísimo revuelo en el mundo político, aunque algunos ya entendían que esto iba a ser así. Ayer, después de las 6 de la tarde, se dio a conocer por intermedio de la propia cuenta de Twitter de Cristina Fernández de Kirchner la publicación de una carta en el momento en el cual ella dice: no voy a ser candidata una vez más. Y esto ocurrió en el mismo marco en el que estaba llevándose a cabo el Congreso del Partido Justicialista. Y decidimos, junto con la producción, poder comenzar el programa charlando con alguien que estuvo muy cercano al gobierno de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, voy a dar este dato: fue nada más y nada menos que 7 años funcionario de uno de los lugares claves, como es la Secretaría de Comercio Interior. Y a partir de ahí se volvió a poner en un lugar de visibilidad a la comisaría, a la Secretaría de Comercio Interior. Y dentro de todo esto, con este tiempo de inflación, digo, bueno, ¿por qué no charlar un poco con Guillermo Moreno para que nos pueda contar qué sensaciones tiene de esto que está pasando en el justicialismo, y además también para tratar de entender qué pasa con este tiempo de inflación tan complicada? ¿Cómo le va, Moreno? Mi nombre es Adrián Barbarulo de Radio Brisas. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Barbarulo? Un placer hablar contigo, que tenga buen día. Igualmente, gracias por atendernos tan temprano. Bueno, lo primero que le pregunto, Guillermo, tiene que ver con lo siguiente: si esto que ocurrió ayer en una carta fue como un ultimátum de parte de Cristina, como diciendo, no me lo pidan más. Me parece que yo fui muy clara, ¿no?, en algunas cuestiones. Bueno, no me parece que sea un ultimátum en sí. Uh-huh. Me parece que lo que tenemos es el pensamiento sincero de alguien que no da más. Uh-huh. Y que hay que dejarla en paz. Hay que dejarla en paz, ya está. Ya está. Ya no... Mire, esto es muy sencillo. Sí. Si Cristina Kirchner supiera lo que hay que hacer con el país, el ministro de Economía no podría ser Massa. Uh-huh. Me parece que es tan evidente esto. Después todo lo demás son palabras que van llenando una carta con una consistencia interna menor, de alguien que está diciendo: muchachos, organícense, yo los voy a acompañar y déjenme descansar. Uh-huh. Uh-huh. ¿Te ha pasado en la vida eso más de una vez? Uh-huh. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado con tus padres, con tus abuelos, incluso con algún hijo, si lo tuviste en esas edades difíciles de la adolescencia y posadolescencia? Hay momentos en que el ser humano necesita descansar. Uh-huh. Por eso es tan importante el descanso del guerrero. Y esta mujer no tiene descanso del guerrero. Si alguna vez jugaste al ajedrez, sí, si alguna vez leíste sobre el arte de la guerra con los chinos, uh-huh, que son libros muy conocidos y muy leídos cuando sos jóvenes, sí, sí, te hablan que para el que combate es importante estar entrenado para llevarlo adelante, pero que mucho más importante es el descanso del guerrero. Entonces, cuentan algunas de esas historias la importancia de volver a tu casa, que puedas dejar un costado las armas, te des un baño y te relajes. sí. Bueno, esta mujer no tiene el descanso del guerrero. Déjenla en paz. Eso me parece que es la expresión de la carta. Uh-huh. Déjenme en paz. Y yo digo con esa carta: déjenla en paz. Uh-huh. Ahora, tal vez el error debe haber sido, se lo pregunto, Guillermo, con total honestidad, digo, si haber elegido mal el equipo con cual combatir en este último tiempo. Pero no hay duda.
Fue horrible la elección que hizo y se dio cuenta. Eligió al peor, pero no lo digo ahora hacer leña del árbol caído no es de buen peronista. No, usted lo dijo, igual usted lo dijo siempre, Moreno, o sea, que no estaba de acuerdo con la figura de Alberto Fernández y nunca lo definió como peronista, sino como socialdemócrata, ¿no? Claro, ante ese error histórico. ¿Qué puede hacer Cristina? ¿Qué puede hacer? Dice, muchachos, déjenme en paz, ya está. ¿Qué quieren? Ya no hay más jugo en el limón, dejen de exprimir. Dejen de exprimir, déjense de embromar. Miren, hace 10 años que Cristina se viene equivocando. Desde la elección de Kicillof como ministro de Economía y más aún, desde que autorizó la devaluación que hizo Kicillof allá en el 2014. Sí. Ahora parece la prehistoria, pero este ciclo económico comenzó ahí, con esa innecesaria devaluación de Kicillof. Ahí cambió el ciclo económico y de un esquema de producción y trabajo que es sistemático al peronismo, pasamos a un esquema de especulación y renta. Y eso fueron los 2 últimos años del gobierno de Cristina. Veníamos con suficiente capital acumulado, entonces se pudo llegar a unas honrosas elecciones. Pero después de ahí en adelante es todo un desbarranque que termina con la elección de Alberto Fernández, innecesaria en una decisión en soledad. No, nadie se la había pedido. Y esa decisión en soledad casi que podría haber terminado con el peronismo. Gracias a Dios esto no aconteció, porque un grupo de compañeros decidimos salir a reconstruir lo que iba a quedar, que algo iba a quedar en pie. Bueno, tuvimos razón. El peronismo está en pie, al margen de cómo salga la próxima elección presidencial. Pero hoy, Guillermo, ¿usted se siente parte de las autoridades del justicialismo, o sea, del poder del justicialismo? ¿Siente que se tiene que construir desde ahí, digamos? Porque ayer, por ejemplo, en primera fila el Congreso Justicialista, había poco del peronismo histórico. Amigo, sí. No hace falta, la pregunta está clarísima, disculpen que lo corte. Sí. El peronismo es un movimiento. Sí. La herramienta electoral se usa los domingos de la elección. El peronismo es otra cosa. El Partido Justicialista está conducido por un socialdemócrata, que es el presidente. Sí. Ahora, ayer, en un acto de lucidez, le dieron la manda al presidente del Congreso, un extraordinario compañero que es central. Bien, quizás haya sido la única decisión lúcida del Partido Justicialista en estos 4 años. Quizás hay una luz para que el peronismo como movimiento se vuelva a reorganizar. Pero yo soy presidente de mi partido, Principios y Valores, que es la herramienta electoral del movimiento peronista. Bien. Somos los únicos que presentamos un plan económico en el marco de la doctrina peronista. Más, no solo soy el único dentro del peronismo, me parece que no hay ningún candidato que haya presentado un plan económico. Hoy anuncian unas medidas que tomaría Milei, eso no es un plan económico. Terminar con bajar las jubilaciones, o terminar con los planes, pues esas son medidas aisladas, no tiene. El plan económico es un hecho consistente, no se lo pida a Milei, porque la escuela austríaca está en contra de los planes económicos. ¿Está bien? No es posible que Milei presente un plan económico. Es contrario a esa estructura de pensamiento, igual que Alberto Fernández, que dijo que no creía en los planes, porque es socialdemócrata. Y fíjese que la socialdemocracia y el neoliberalismo, los dos abrevan en la misma escuela económica que la austríaca. Los dos son el capitalismo de los banqueros. Los dos. Los que somos el capitalismo de producción y trabajo somos los clásicos, y ahí abreva el peronismo. Nosotros sí presentamos un plan económico. Y ese plan económico es el que brinda las soluciones para el país. ¿Quién lo hizo? Y un equipo de economistas peronistas juntos a dirigentes sindicales y dirigentes gremiales empresarios. Eso es lo que nosotros entendemos por peronismo. Partido Justicialista,
la herramienta electoral. Lamentablemente hay declaraciones públicas de Alberto Fernández diciendo que los quería introducir al PJ en la Internacional Socialdemócrata. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. De la Internacional Socialdemócrata salió gente como Lenin. ¿Qué tenemos que ver nosotros con eso? Bien. Moreno, buen día. Daniel Temperoni, lo saludo, un gusto. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Muy bien. Se me permite una sola pregunta, pero en dos tiempos. Esta situación que se está dando ahora, con alguna intervención de la FIP, de la aduana, en los términos de trazabilidad de los productos que se producen en Argentina y que también se importan en esta ventana corta de tiempo que definió el ministro de Economía para poder de alguna manera ejercer alguna presión sobre los precios internos. ¿Era posible hacerlo antes? ¿Las herramientas siempre están? ¿No se quisieron utilizar? Su mirada sobre esto. Y la otra parte de la pregunta es si efectivamente el no haber hecho esto en tiempo y forma desde que comenzó la arremetida inflacionaria y la presión de los grandes grupos económicos en Argentina no le hizo perder el poder político a la alianza gobernante. No, lo que hicieron el lunes son todas pavadas. ¿Pero qué cabeza cabe ir con la FIP al mercado central? Son unos descerebrados. Eso no tiene adjetivo, calificación. Me quedé sin adjetivo para esa acción. Eso es una imbecilidad de fuste. Así que hacerlo, por suerte lo hicieron después, no antes, sino... ¿Y qué debieron haber hecho entonces? ¿Pero a qué cabeza se le cabe? O sea, vos vas a la cancha. Cada tanto habrá sido. Sí, claro. Y te habrás comido un choripán. ¿A vos se te ocurrió pedirle un ticket al muchacho del choripanero? No, claro. Entonces, ¿cuántas veces a vos te dio una factura el verdulero de la esquina? ¿Pero qué les pasa? No se las compra. Pero la verdad que yo pensé que el peor gobierno iba a ser el de Macri. Mirá que hay que hacer las cosas mal para ser peor que Macri, Chupandicha, ¿eh? Hay que ser peor que Macri, Patricia Bullrich y Solarreta. Hay que forzarse para eso. Bueno, estos muchachos se forzaron. Esto no tiene nada que ver con la década ganada. Pero nada, ¿eh? Si vos querés ver qué pasa con el tomate, tenés que ir a las 4 de la mañana, que es cuando se juntan los tomateros, alrededor de un cafecito del que pasa vendiendo café y se comen una factura. Lo agarrás de los hombros y decís, muchachos, ¿cómo salen hoy? ¿A qué precio salen? Bueno, jefe, vamos a ver, me entraron tantos camiones. Se conversa. Pero te tenés que levantar a las 3 de la mañana. Ir allá con los muchachos. Y eso es lo que hacíamos en la década ganada. Y los otros que ejercen la presión sobre el mercado, no sobre el mercado del tomate, es sobre el mercado, este bendito entelequia que tenemos en la Argentina, que a todo el mundo le tiene miedo a cómo se mueve el mercado. Vos estás hablando de la City. Sí, claro, evidentemente. Los que ejercen la presión fuerte, ¿no? Pero estás hablando de qué mercado. No, el mercado que hace operar este dólar que pareciera no tener un freno y que es una cuestión cíclica en la Argentina, ¿no? Muy bien. Eso, fíjate vos cómo estamos en el marco de un capitalismo de los banqueros que llamamos mercado a lo que no es mercado. El mercado es el mercado, donde vos ibas con tu mamá a hacer las compras. Ahora, estos se apropiaron de la palabra mercado. Entonces, por eso te pregunté si estabas hablando de la City. Claro. De esa 10 manzanas donde se cocina esto que vos estás diciendo. Mira, para que ese mercado no te corra, que es lo que estás diciendo vos, tenés que hacer las cosas bien. ¿Por qué no nos pasó en la década ganada eso? Vos tenés que administrar la economía con superávit fiscal, tenés que recaudar más de lo que gastás, tenés que venderle al mundo más de lo que comprás si estás endeudado. Todo lo demás no tiene sentido. La macroeconomía tiene que ir para esa dirección. Y después conversar los precios. Conversar los precios, conversar los salarios, como se conversa la paritaria entre patrones y obreros. Y se termina homologando o no en el Ministerio de Trabajo, se conversa.
¿Qué es la paritaria si no conversar los salarios? Si vos conversás los salarios, también tenés que conversar los precios. No. Pero tenés que tener un contexto macroeconómico ordenado. Por eso los muchachos, en general los neoliberales, incluso los socialdemócratas, se equivocan. Dicen, no, ¿cómo Moreno iba a conversar los precios? Y yo le decía, ¿cómo vas a conversar los precios y conversar los salarios? Ah, sí, los salarios hay que conversarlos. Ah, conversar los salarios pero no conversar los precios. Pero ¿cómo es esa economía? Es ridículo. Entonces terminás conversando todo, que es el rol del secretario de Comercio. Sí. Conversar. Bien. Yo te contaba de los tomateros. Sí. Y también se conversa la tasa de interés. ¿Y no cómo te pensás que se define la tasa de interés? Cuando leemos en los diarios, se reunió la FED. Está bien que se vio el Banco Central norteamericano. Sí. Y aumentó la tasa de interés. ¿Que no la conversaron? La economía es conversar. Es ir encontrando los intersticios para ordenar en función, al menos desde el peronismo, del bien común. Bien. Ahora, vos te juntás con muchachos que son economistas que dicen, no, vamos a hacer lo que hay que hacer para aumentar la tasa de ganancia del capital, únicamente. Bueno, ¿sabes? Yo los respeto, pero no son peronistas. Bien. La última que le hago, Moreno, agradeciéndole... Tenemos planes económicos con el peronismo. Que ellos construyan nuestra sociedad, nosotros queremos construir la comunidad organizada. Bien, sí. Bueno, decía que el llamado de Cristina para usted es un organícense. ¿Cómo debería ser la organización del movimiento peronista para tener un candidato? Eso, no dije eso. Dije, déjenme en paz. Bien. Si lo dije con todas las letras, 6 veces lo repetí. Sí. Déjenla en paz. Y esa carta es, déjenme en paz. Basta. Déjenme en paz. Ese es el motivo de la carta. Bien. Y hay que dejarla en paz, porque no tiene descanso de guerrero. Lo que dije después es, muchachos, organícense y yo los voy a acompañar. Déjenme en paz. Bien. ¿Y cómo debería organizarse entonces? Bueno, me parece que hay 2 metodologías que el peronismo siempre utiliza, que se deberían haber utilizado en el 19, que es lo que nos habíamos puesto de acuerdo y esa decisión irresponsable de Cristina abortó. O nos ponemos de acuerdo consensuadamente y elegimos una fórmula, o vamos a unas internas razonables, sencillas, que son unas pasos competitivas. Bien. Ahora, el Partido Justicialista dio un paso posible, sí, porque lo eligió Infran para esto, que es una persona incuestionable al interior del peronismo. Nadie va a hablar mal de Infran, nadie, lo mire por donde lo mire. Por lo tanto, me parece que si esto es acompañado por un espacio de comunión en los dirigentes, y hay hasta posibilidad de ganar la elección, porque usted imagínese que a este gobierno que hambreó al pueblo, no lo puede reemplazar el que acaba de hambrear al pueblo. Porque Macri y su pandilla fue un desastre. Está bien, este es peor. Pero el otro también hambreó. ¿Cómo va a soportar una campaña, Cambiemos, con 2 muchachos que fueron gerentes de Macri y que hambrearon al pueblo? Contra un peronismo unido que tiene para mostrar lo que fueron los primeros años de este siglo, donde la inflación bajaba, el país crecía, la indigencia bajaba, que sobraban dólares, nadie hablaba de la tasa de interés, nadie hablaba del riesgo país. Vos ahorrabas tus pesitos y dentro de 60, 90 días los gastabas y costaban casi lo mismo. Tenías una inflación que dice, no, Moreno mentía, bueno, y resulta que la justicia no dice eso. Después de años de investigación, incluso durante el gobierno de Macri. Ahora, con la inflación que ellos decían que había, no la que decía yo, la que ellos decían que había, 18, 20, 22, hoy, mirá, tocarían el cielo con las manos. Si vos le decías al pueblo argentino, el año que viene va a haber una inflación del 15%. Hacemos una fiesta. Y eso es lo que decían ellos, que estábamos mal en el gobierno peronista. Y yo te digo, no, teníamos el 8, el 9, el 10.
el 8, el 9, el 10, durante años tuviste eso. Por eso podías comprarte los autos en cuotas. Ayer me encontré con el expresidente del Banco Nación, de casualidad, en la calle, en un bar. ¿Con cuál de todos? Y el nuestro, de la Granada, que es Fábrega. Fábrega, sí. Sí, y te acordás, Guillermo, cuando hicimos el plan de las viviendas, me dice, ¿te acordás que dimos 78.300 créditos? Yo el número tenía en la cabeza 80.000. Digo, sí, tenía ese número. ¿Sabes cómo era el crédito para que te compres tu casa? Lo que pagaba de alquiler. ¿Vos alquilás ahora o sos propietario? No, yo soy propietario. Me compré la casa en el 2007. Mirá qué casualidad. Mirá qué casualidad. Y lo que pagaba de crédito hipotecario era la cuota del alquiler, así estaba armado. Si vos alquilabas, pagaba 80.000 pesos de alquiler. Y te buscabas un departamento, o ese mismo que estaba viviendo, y la cuota de crédito eran 80.000 pesos. Por lo tanto, si vos pagabas de alquiler 80.000 pesos, podías pagar de cuota 80.000 pesos. Mirá qué fácil. No se hizo el peronismo. Y no funcionaba lo más bien. No sacábamos ninguna publicidad en ningún lado, se hacía nada más. Sí. Bueno, ¿cómo nos van a ganar una elección si nosotros decimos, mire, esto fue lo que hicimos, lo que vamos a volver a hacer? No este mamarracho socialdemócrata, no esta bestialidad de Macri y su plantilla. Bien. Moreno. Para eso necesitas un peronismo tranquilo, unido, y dejar en paz a Cristina, que hace 10 años que se viene equivocando. No expriman más el limón, que no tiene más jugo. Bien. Gracias, Moreno, por el tiempo, muy amable. Hasta luego, viejo. Hasta luego. Bueno, estamos hablando con Guillermo Moreno, polémico siempre en sus declaraciones, y hablando con una situación categórica con respecto a las decisiones de Cristina, ¿no? Y después veremos cómo se va a ir ordenando todo. Nos parecía en el programa de hoy que era interesante poder conocer a alguien que trabajó durante mucho tiempo de forma muy cercana a Cristina Kirchner. De hecho, Guillermo Moreno se corre, o lo corren en definitiva, de ese lugar preponderante que tenía con la llegada de Axel Kicillof.